bienvenidos. Hoy, amigos, vamos a compartir un poquito más del Boon. Hoy hablar un poquito de en este video hablar un poquito más de la fuerza operativa. Estamos haciendo invitaciones porque estamos reemplazando a algunos chicos de la fuerza y tenemos 2 cupos, ¿sí? Ya saben, jugadores activos más que nada en operación, ¿sí? Cuartel 24 para arriba, que no tengan estatuas azules o celestes, estatuas defensivas, por favor, porque se necesita que tengan el máximo poder para hacer duplicidad, ¿sí? Que es como que la meta que estamos buscando, ¿no? Poder acabar duplicidad, porque lo hemos intentado varias veces. De todas las veces que hemos iniciado duplicidad, pocas veces hemos acabado y en la mayoría no se terminan. Así que necesitamos jugadores que se animen a jugar duplicidad y que tengan mucho poder de ataque, ¿no? Y obviamente una cuenta, si está maxeada, mejor. Bueno, a ver. Bueno, esta es la fuerza operativa que está en pantalla para que vengan. Otra cosa, amigos, estaba farmeando recién el mapa y como yo no soy de utilizar mucho el tema de los fusileros, la verdad que es increíble cómo le han mejorado el tema de tropa de fusileros. Bueno, yo calculo que el resto igual, pero los fusileros es increíble la velocidad con la que se regenera la tropa en las lanchas. Vamos a hacer un ataquecito para que vean. Bueno, este un rival, amigo, fue a nivel muy bajo. Vamos por otro. Recontra mil bajo ese jugador, lo puedo bajar con pura caña nomás. Bueno, este tiene una defensa un poco más interesante. Vamos a meter. Miren el ataque que voy a hacer. Arranco con 4 lanchas de fusilero, 3 de láser, una de crioñera para colaborar un poco. Con bicharraco, obviamente, vamos quitando un poquito la mina. Si no, vamos a mandar, obviamente, tampoco vamos a sacrificar así de gratis toda la tropa. Tampoco es la idea. Pero limpiamos con Kabam, voy utilizando un poquito el escudo para que las láser no reciban mucho daño si es que pisan alguna mina verde. Podemos tirar también botiquín, obvio. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la idea de esta recomendación? Que las láser, al estar cubiertas por el escudo de Kabam y aparte los fusileros que son los que más que nada se van a sacrificar, como que el láser se pierden muy poquitas, lo que más se pierde en el ataque son fusileros. Más o menos esperando unos 2 minutos ya pueden atacar otra vez, si no es menos. Por ejemplo, en este ataque perdí 19 fusileros. Lo pongo a reconstruir. Bueno, justamente hice un cofre, bueno, saco los diamantes. Y para reconstruir los fusileros son segundos. ¿Cuánto perdí? 14 fusileros, creo. Esperamos unos segunditos y se empiezan a regenerar en las lanchas los fusileros, pero demasiado rápido. O sea, yo hace mucho que no farmeaba mapa con esta tropa y ahora que lo estoy teniendo en cuenta es impresionante la velocidad, porque todas las tropas demoraban mucho. Los fusileros obviamente que siempre eran los que más rápido se recargaban, pero la velocidad que tienen ahora, lo de antes, es increíble. O sea, es súper rápido se recarga. Y automáticamente ya puedes jugar, otra vez puedes farmear o atacar otra vez en el mapa sin esperar tanto tiempo, ¿no? Que es lo bueno de llevar este compo. Haces un ataque, esperás 2 minutos, 3 minutos, ya estás jugando otra vez con toda la lancha de fusileros completa. Así que la verdad que está genial el combito este. Más que nada para la gente que no tiene infinita y esas cosas. Más que nada por eso. Justo ahora hablando más del tema de jugar sin infinitas, con el Cube estamos haciendo una competencia a quien llega más alto jugando Warship sin infinitas. Así que estamos en plena competencia nosotros, bueno, una competencia como más entre nosotros, digamos. Y que está complicada, la season, jugarla sin infinita está complicado. Pero bueno, como le quería hacer la competencia al Cube, ya que había puesto el desafío, lo quiero terminar. Porque el amigo Conde que es como tipo patrocinador del canal, ya me dijo que me recargue y me había hecho una transferencia para que yo me recargue las infinitas la vez pasada.
me mandó dinero y me dijo, toma, comprate las infinitas. Pero como estoy con la competencia con el Cube, no le quiero recargar todavía porque estamos viendo quién llega más lejos sin infinitas. Pero solamente va a ser esta season, porque a ver, quiero ver que Cube compita hasta el final, a ver quién logra realmente llegar más alto sin infinitas. Pero bueno, en la próxima season ya le recargo otra vez sin ningún problema. Pero ahora estoy haciendo, como dije, una competencia con el Cube. Por eso es que no le recargué todas las infinitas a la cuenta. Y por eso es que estoy un poco lento en el tema Warship, porque obviamente que al jugar sin infinitas se lentea bastante la cosa. Así que bueno, igual en la principal no estamos yendo muy mal, estamos ya en 7 motores, mañana ya saco la salud de estructura y se va a poner súper interesante. Otra cosa que quería hacer hablando del tema de operación, porque aparte de recomendarle este copito para farmear que está bastante bueno, quería mostrar un ataque de operación que estaba buenísimo del Chewy que se mandó un atacazo, quería compartir el ataque. Hablando de los chicos activos, bueno, a esto me refiero, ¿no? De chicos activos de la Fuerza Operativa. Ayer hicimos misión suicida en 17 ataques. Una locura. Yo me bajé Titanics. Acá vemos Chewy. Vamos a compartir los ataques que los chicos que se tuparon base de un solo ataque. Estaba yo, Chewy y no sé quién más. Pero vamos a ver el atacazo de Chewy que me gustó. Capitana con full láser. Se bajó al límite. Sin líos. La verdad que ya vimos, este ataque ya lo vimos que lo hizo el Churro, lo hizo cuando teníamos los amarillos de Prototropa, lo había hecho también sin líos de un solo ataque. Pero ahora el amigo Chewy lo hizo de un solo ataque, solamente con full láser más capitana. Obviamente usando la habilidad de blindaje, ¿sí? Utilizando la habilidad de blindaje que nos da el grabador. Los bicharracos son inmortales igual que las láser, pero contra defensas que hagan poco daño, como lanzacohetes level 13 o level 14. Y estos justamente son este 19, este 19, 19, 14 y 14. Estos dos no hacen daño. Estos tres nada más tienen que mantener en shock, porque eso sí, al ser lanzacohetes level 19, sí pueden matar a las tiradoras láser. Así que esos tres nada más. Después el resto de lanzacohetes estaba viendo son 14, 14, eso no pegan fuerte, así que no hace falta que nos choquee, porque no van a recibir ningún tipo de daño, ni los bicharracos ni las láser. Así que la verdad que ya tienen, los chicos, más que nada Chewy y el Churros, ya tienen dominado el tema de jugar con láser en estas bases donde hay que romper. La verdad que un espectáculo. Lo que barren las tiradoras láser es una locura. Ahí se va a la parte de arriba, a quitarse los cañones boom y a quitarse obviamente los ganchos. Cómo revientan esas láser, amigos, increíble. Ahí. Ya termina de limpiar la parte de arriba. Ahora va un pelín más abajo. Bueno, lo que tiene que hacer aquí es quitarse los escudos de alrededor. Como la láser tiene mucho alcance, tiene que posicionar la láser en un lugar donde puedan seguir barriendo los escudos que están por detrás. En este caso, y podemos ver la posición, está limpiando escudos del fondo. Muy bien. Ahora va un poquito más abajo con la láser para limpiarse los escudos que faltan de este lado. Hay varios escudos en la parte derecha. Y ahí empieza a romper escudos con las láser. Una locura. Bueno, al toque se limpió el escudo de acá abajo. Ahora tiene que limpiar los escudos que están un poquito más al fondo. Que miren, como la láser tiene el alcance bastante bueno, son capaces de pegarle directamente hasta los escudos del fondo. Creo que ahí vuelve a reacomodar, ¿verdad? Sí, reacomoda una vez más y ya se quita el último escudo que le quedó al fondo. Y bueno, una vez que ya cae el escudo, ya saben que la salud del núcleo cae bastante fácil porque tiene muy poquita. Lo que le da más salud a esto realmente es el escudo. Así que tremendo.
Bueno, saco una captura ahí. Pero tremendo el ataque que hizo Chewie ayer. ¿Sí? La tiene bastante dominada. Bueno, obviamente esto se logra con el bonus de blindaje, ¿no? Después vemos que también el Churros, bueno, esta no se lo hizo solo porque el amigo Lucas hizo una buena limpieza, ¿sí? Y el Churros remató. Después, ¿qué más? Bueno, JJ, bueno, acá hubo obviamente como siempre unos fails, los dos primeros ataques fueron fallos. Después yo me bajé la base Titani con full Zucas. Pero quiero ver al final que hicieron Titán. Daniel Bertoni se hizo Titán con full Zucas. Eh, Bueno, pero esta está sencillita, ¿no? Y aparte la cuenta esta de Daniel Bertoni es del amigo David, que bueno, es un jugador con bastante experiencia y imposible que falle el ataque. Ya le voy a mostrar mi ataque porque yo también metí un ataque suquero en la base Titani creo que era. Ya lo muestro. Yo también la bajé un solo ataque. Por poco y fallo, por poco y no acabo, pero por suerte la acabé. Si no se hubieran cagado de risa la verdad. Pero bueno, vamos a ver ahí. El recorrido muy bien. Segunda parada. No sé si deja el bulto ahí, ¿eh? No, Bengala la metralla, deja todas las azúcares bien juntitas, vuelve a reacomodar al bullet un poquito más abajo y Bengala al núcleo desde ahí. Con provocación activa todo eso y un shock atrás nada más, dos shocks. Me imagino que dos shocks, sí, y provocación. La verdad que perfecta la posición que tiró al bullet ahí. La cantidad, amigos, de defensa que logra distraer con el bullet. La metralla, dos lanzacohetes, un llamas. Son tres metrallas, un llama, cuatro lanzacohetes. Perdón, dos llamas. Uno, dos, tres, cuatro metralletas, cuatro lanzacohetes con el bullet. Y acá abajo tira shock a los dos lanzacohetes y a los lanzabicharracos. Solamente están disparando los cañones boom, pero como son tan lentos para disparar, la verdad que no hay problema. Y mantiene provocación del bullet. La verdad que tremenda la jugada que hizo el amigo David. Logra bajarse Titán sin problemas de un ataque. Le muestro mi ataque porque yo también lo bajé de un solo ataque. Casi manqueo, pero bueno, lo importante es que se logró, ¿no? Lo que yo hice de inicio es, como siempre, pillar un poquito de energía con viejos. Y con la energía que iba pillando, me voy limpiando algunas minas del camino que ya se ve que me van a estorbar. Me quito algunas minas verdes. Y cuando más o menos ya recuperé la energía que gasté rompiendo minas, ya suelto el ataque. Y casi sale fail. Bueno, quiero que lo vean porque la verdad que sí, casi sale fail. El desembarco estuvo decente. Pero el final estuvo jodido porque creo que tiré bastante humos, pero de gana. Yo creo que los últimos dos humos que mandé, los últimos tres humos no eran necesarios. Porque al tener blindaje, ya con y más la provocación, no hubiera recibido ningún tipo de daño. Así que esos últimos tres humos nada más, a ver, el humo donde está la bengala roja puesta, ahí sí era un humito. Pero ya cuando tiraba bengala al núcleo, no hacía falta esos dos humos que tira abajo. Estos son dos humos que tira abajo, esos no valían la pena. Y esos son los que me quitaron más energía porque ya valían como 10. O sea, en tirar esos dos humos gasté como 20 de energía, si no es más. Entonces estaba caro ya y no valía la pena porque al tener blindaje hay mucha defensa que casi no te hace daño. Ya con una provocación ahí hubiera bastado. Y bueno, lo que voy a shockear va a ser lanzacohetes level 19, Conmo y destructivo. Miren esto de acá. Acá había un lanzacohete level 19 que no había visto que iba a disparar. Se abrieron demasiado las azúcares. Y un Conmo por acá abajo que también no pensé que las azúcares se iban a abrir demasiado y terminó disparando. Que después choqueo, ese Conmo sí lo choqueo. Pero ya tarde porque me llegó a disparar y mató bastante azúcares. Bueno. Y nada, con lo que me queda de suquitas, ahí pueden ver que logra caer. Esta base tenía 2.600.000 de salud. Tenía una banda. Pero bueno, ahí hubo unos fallos. Me faltó choquear el Conmo y los lanzacohetes que llegaron a disparar. Que eso la verdad que no pensé que iban a disparar. Pero bueno, me hicieron bosta. Y después tenemos Axioma.
A ver, después tenemos el pibe soberbio, ahorita está para remate. Y Farid Mondragón, que bueno, esto... Es que ya estaba limpia, no, es que ya estaba re limpia. Bueno, y el resto de chicos intentaron atacar, pero más que nada hicieron limpieza, no fueron, digamos, remates directos, ¿sí? Me gustó mucho el de Chewy. Los dos primeros ataques también intentaron hacer Axioma, pero fueron full chucas, pero fallidos. Así que, pero la verdad que bastante bien porque 17 ataques para Misión Suicida, la verdad que está excelente y somos 48 ahora mismo. Así que bueno, están invitados a venirse con nosotros a participar. El fin de semana estaremos, el viernes o el sábado estaremos haciendo duplicidad y veremos qué tal participan los demás chicos, ¿no? Porque la idea es que todos juguemos duplicidad. En Misión Suicida, obviamente que no todos participan, porque la operación esta de Misión Suicida ya viene, rara vez viene difícil, la mayoría de veces viene fácil, entonces se acaba súper rápido. Así que casi todos los días hacemos Misión Suicida y los fines de semana o los viernes estaremos haciendo duplicidad, ¿ok? Así que nada, gente, están invitados, que la verdad que los chicos están full activos aquí en la Fuerza Operativa, así que la verdad que contento con el progreso de la fuerza. Así que nada, un saludo para todos, un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.